En Ayuda en Acción estoy de directora nacional del programa Ecuador. Cada país tiene una serie de proyectos y tiene una oficina nacional y tiene una persona que dirige, digamos, las acciones a nivel del país, y yo estoy este rato como directora nacional de Ecuador. ¿Y qué proyectos hacéis allí? ¿En qué zonas trabajáis? Bueno, este rato Ecuador tiene 13 áreas de desarrollo, algunas que están ubicadas en la zona costanera, la mayoría de áreas están ubicadas en la sierra y tenemos 2 áreas ubicadas en la región amazónica. ¿Son temas de mujer, temas de educativos, temas de indígenas? Bueno, ¿Qué prioridades tenéis? En Ayuda en Acción hace intervenciones integrales, es una visión holística de lo que es la realidad y la problemática de la exclusión y la pobreza, porque trabajamos básicamente con comunidades, con poblaciones en condiciones de pobreza. Entonces, hacemos una intervención en el área económica, mejorando ingresos de las familias, identificando cuáles son las actividades, las potencialidades que podrían tener las distintas regiones, territorios en donde estamos trabajando, y desarrollamos actividades de mejoramiento ya de toda la fase de producción, de desarrollo de producto, de involucramiento y de gestión de mercados. La idea es poder monetarizar las economías familiares pequeñas para que puedan tener autonomía y poder acceder a otros servicios como salud, educación, vivienda, vestido. Es una de las áreas fuertes que trabajamos, es el tema de mejoramiento de ingresos. Otra área para nosotros también importante es el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, pretendemos generar acciones que diversifiquen la producción que tienen, o mejorar el acceso, o trabajar en procesos de educación nutricional para mejorar la salud. Es decir, hay toda una línea relacionada a lo que es seguridad y soberanía alimentaria. Otra área de trabajo de Ayuda en Acción es el tema de salud. En el caso concreto del país, en este momento la Constitución establece la universalidad de la atención gratuita. Entonces estamos trabajando más bien en líneas de acercarnos al modelo del Estado, que es el que establece la Rectoría en cuanto a salud, y ha definido que hay un sistema de atención único en salud en el país. Entonces lo que hace Ayuda en Acción más bien es vincularse a esta propuesta del Estado, fortaleciendo, no sé, las capacidades de los médicos, generando organizaciones locales que estén pendientes de exigir su derecho a la salud. Trabajamos en el mejoramiento de las condiciones físicas de los subcentros de salud, mejorando condiciones de infraestructura, equipamiento de las unidades de salud. Eso básicamente es lo que hacemos ahora. También trabajamos en el área de saneamiento ambiental, es decir, dotación de sistemas de agua, a veces sistemas de eliminación de residuos sólidos, de excretas. Es decir, es un tema de mejorar la calidad ambiental y generar ambientes más saludables en las zonas en donde trabajamos. Un programa fuerte para nosotros es el tema educativo, cruzado por lo que son los derechos de la infancia. En el país, el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en el año 2003, establece todo un sistema de protección a la niñez y la adolescencia. Nuestro rol como Ayuda en Acción es más bien, en los territorios en los que estamos, apoyar para que ese sistema efectivamente funcione. El sistema tiene básicamente 3 ejes. El uno, que es más bien ya la competencia de definición de políticas públicas para la niñez y la adolescencia, que es responsabilidad de los gobiernos locales, donde, por ejemplo, Ayuda en Acción este rato allá es vicepresidente de 3 consejos por la representación de la sociedad civil. Entonces es una lógica de apoyar toda la definición de políticas públicas en torno a los derechos de la infancia. Luego tienes todo el sistema ya de administración de justicia y de restitución de derechos. Son las juntas cantonales de protección de derechos, a donde llegan ya casos específicos de vulneración de derechos de la niñez. Esta instancia, a través de medidas administrativas, si es que no son tan complicadas, porque si no deberían pasar ya al sistema judicial, establece medidas de restitución de derechos. Entonces también trabajamos para que esos espacios funcionen bien, vía procesos de formación, capacitación. Y luego está todo el área de restitución, digamos, de exigibilidad, la sociedad civil y los propios niños defendiendo, cuestionando, observando sobre el ejercicio y cumplimiento de sus derechos. Para Ayuda en Acción es clave poder trabajar vinculándonos, fortaleciendo, apoyando todo lo que sería el sistema de protección integral a la niñez y la adolescencia. Bueno, trabajamos en la implementación de sistemas de riego,
En las comunidades uno de los principales problemas es la falta de agua, o digamos que más que falta de agua es un no muy adecuado aprovechamiento del agua. Hay épocas lluviosas muy fuertes, pero hay épocas de verano largas. Lo que hacemos más bien es una lógica de almacenar agua durante el invierno para poder utilizar en verano, una lógica más bien de poder, digamos que a través de mecanismos como almacenamiento de agua, poder compensar durante todo el ciclo de cultivo y poder diversificar también. En la mayoría de comunidades de la sierra, al menos, los cultivos se van adaptando a los ciclos lluviosos, pero por lo tanto pueden cultivar maíz y alrededor del maíz algunas otras asociaciones. Con el agua puedes cultivar hortalizas, cultivos de ciclo corto, frejo, la arveja. Es decir, en lo que estamos entonces, si queremos mejorar seguridad alimentaria, debemos trabajar mucho el tema de dotar a las comunidades de sistemas de riego. Creo que por ahí va el tema. Luego, todas las actividades están ligadas al fortalecimiento de las organizaciones con las que vamos trabajando. Se han generado organizaciones de productores que este rato están llevando ya de manera conjunta y colectiva sus productos al mercado de las ciudades intermedias, pero al mercado de la ciudad de Cuenca, que es la más grande. Tiene este rato, por ejemplo, 450.000 habitantes, o salen a la ciudad de Quito, es decir, se han abierto ya líneas de comercialización directa, porque la mayoría digamos que la comercialización se hace en las grandes ciudades a través de intermediarios. Ahorita estamos generando líneas de acceso directo de los productores a los mercados, pero hay una característica especial: nuestra producción es eminentemente orgánica, limpia, agroecológica, y eso está generando un posicionamiento muy interesante a nivel de consumidores. Siempre estamos propiciando la organización de los padres de familia, de los centros educativos, de las mujeres alrededor de la ley de maternidad gratuita, de las organizaciones en torno al riego, en torno al agua potable. Es decir, hay una lógica transversal en todo lo que hacemos, que es fortalecer la capacidad de negociación, de organización, de gestión, de planteamiento de propuestas desde las organizaciones sociales. Por otro lado, también está el tema de trabajar con los gobiernos locales. Hace poco se aprobó en el país la COTAD, que es el Código de Ordenamiento Territorial y Descentralización, que establece responsabilidades desde el gobierno central hasta las juntas parroquiales, que es digamos que la instancia pública más pequeña, y establece competencias específicas para cada uno de ellos. Por decir algo, los municipios, ¿sí?, que son los gobiernos del cantón, que es básicamente la unidad territorial en donde está asentada Ayuda Nación, tiene como competencia velar por el ejercicio de los derechos de los grupos de atención prioritaria, que son niños, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres en situación de pobreza. Claro, es clave para nosotros como Ayuda en Acción establecer alianzas, por ejemplo, con ese actor en el cumplimiento de uno de nuestros objetivos. Los gobiernos provinciales, que son estructuras ya un poco más grandes, tienen como competencia, por ejemplo, el fomento a la producción. Este rato están asumiendo las competencias sobre riego, fomento al turismo. Son con ellos con quienes hay que trabajar ya estas alianzas más en el plano de lo que es fortalecer las actividades económicas que desarrollamos a nivel de la provincia. Siempre también es un eje para nosotros importante esta relación con los gobiernos locales. Además que mucha de la sostenibilidad de las cosas que nosotros hacemos se basan en estas relaciones con el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que son instancias ya del nivel nacional, la relación para sostener los procesos de educación, de salud que se han ido implementando en este periodo que pasamos en la zona. Ayuda en Acción está en un territorio alrededor de 10, 12, 13 años y luego se mueve a otro espacio con condiciones de pobreza que necesite realmente la intervención de la institución. Pero claro, este ciclo, este horizonte de temporalidad hace que nosotros estemos permanentemente pensando en cómo se va a dar la sostenibilidad de aquellas acciones que hemos hecho. Te basas en la organización social, en las capacidades generadas, pero en las posibilidades de que el Estado asuma y le dé continuidad a los procesos que hemos estado desarrollando. Sí, eso te quería preguntar. Tú en el gobierno, estás en la ONG, en Ayuda en Acción, ¿no? ¿Queda claro los límites de cada uno, de lo que es la función de la administración pública y lo que es el papel de las ONGs? No, absolutamente. Este rato, al menos... A ver, el Ecuador vivió un proceso interesante de elaboración participativa de su última constitución, que fue aprobada en septiembre del 2008.
Y es una constitución que garantiza los derechos, es una constitución novedosa en el sentido de que, por ejemplo, te plantea que el sistema económico del país dejará de ser un sistema de mercado y pasará a ser un sistema social y solidario, que tiene implicaciones en un reposicionamiento de los pequeños y medianos productores. Es un país que tradicionalmente ha basado su economía en la exportación de petróleo y dos, en la exportación de productos primarios como el café, el cacao, el banano, las flores, los camarones. Y siempre digamos que la inversión económica del Estado ha estado orientada hacia esos sectores. En este momento se está replanteando esa situación y se está proponiendo que sean las economías populares, las economías medianas, las pequeñas, las que tengan un reposicionamiento dentro de la estructura económica del Estado. Hace un mes y algo más se aprobó la Ley de Economía Popular y Solidaria, una ley que establece condiciones especiales de promoción y de protección a estas pequeñas economías. Entonces, el Estado está asumiendo un rol no solo en el ejercicio o la garantía de derechos, está asumiendo un rol de redistribuidor, de fomentar la pequeña economía. Entonces, en esa medida, el rol de las ONGs en el país está cambiando. Antes, frente a un Estado ausente, digamos que las ONGs teníamos un rol distinto, era hacer lo que el Estado no estaba haciendo. En este momento que se plantea un Estado que asume para sí varias responsabilidades, el rol de las ONGs debería darse en el sentido de establecer estas alianzas con el Estado como para fomentar aquellas cosas que se están haciendo en los territorios específicos en los que trabajamos. Pero ahí es clarísimo, las rectorías sobre distintos temas las mantiene el Estado. Y de hecho está el Estado en un franco proceso de recuperación de ese rol. Uno de los temas que se plantea sobre el tema del Ecuador es el del medio ambiente, ¿no? Tú eres ingeniera agrónoma, ¿no? Sí. Hay un cierto debate con el mundo indígena, Sí. hasta dónde se puede llegar en esa concepción del progreso que no es muy respetuosa con la selva, con el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo ves ese problema? Bueno, yo creo que uno de los temas que están resultando más conflictivos es precisamente ese en el país, porque la Constitución, asimismo en su artículo 71 y los siguientes, establece los derechos de la naturaleza. Es una de las, creo que la única Constitución que establece dentro de los derechos de la naturaleza el tema de la conservación, de la reposición, del mantenimiento, de la sostenibilidad y todo lo demás. Eso por un lado. Por otro lado, también reconoce la consulta previa a las comunidades cuyas vidas, cuyos territorios se van a ver afectados por actividades que podrían ser conflictivas, como por ejemplo el tema minero. Sin embargo, la consulta no es vinculante, es decir, podría ser que la comunidad decida que no quiere, pero eso no tiene una implicación en la decisión final que se va a tomar. Entonces, eso, si bien hay un reconocimiento desde la población que es importante el hecho de considerar los derechos de la naturaleza, de considerar la necesidad de vivir en un ambiente mucho más adecuado, a la final, si es que la comunidad decide pronunciarse en un sentido contrario, no tendría mayor peso en la decisión final. Eso ha generado una serie de conflictos en el país. Por otro lado, también hay una propuesta de explotar varias minas que están ubicadas en el país, pero lamentablemente estas están ubicadas en las zonas de más alta diversidad, y que es la Amazonía Sur, las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Hay minas de oro y minas de plata. Aparentemente, según las prospecciones y los estudios de hecho, serían de las minas más importantes que se pueden ubicar en Latinoamérica. Entonces, por un lado, Ecuador, digamos, no es un país que base su economía en mayor desarrollo industrial. Somos exportadores de petróleo y, como decía hace rato, de productos primarios. Entonces, de alguna manera, lo que está viendo el gobierno en este momento es la posibilidad de, con los recursos que genera la minería, poder sostener toda la propuesta social, por ejemplo, que se está implementando. La salud, la educación tienen costos altos. En este rato la educación en mi país es gratuita hasta el 4º nivel, es decir, escuela, colegio y digamos hasta 3er nivel, hasta la universidad. Pero eso significa costos altos para el Estado. Entonces la propuesta es poder
aprovechar los recursos minerales que tiene el país para poder sostener el pago de la deuda social que está planteando el gobierno. Pero obviamente eso afectaría a los territorios y básicamente son poblaciones indígenas que están ubicadas ahí. Entonces, este momento, justamente uno de los temas más complicados para el gobierno ha sido este precisamente. Hay un distanciamiento entre el gobierno de Correa y los movimientos indígenas. De hecho, en la última consulta popular estuvieron más bien ya no apoyando a la propuesta de Correa, a pesar de que habían cosas interesantes, pero ya es un posicionamiento que marca un distanciamiento con el movimiento indígena. Yo entiendo que habrán espacios de reflexión, de análisis, de debate. Yo entiendo también que el gobierno va a tener que analizar más detenidamente esta situación. Estamos aquí, vivimos en crisis permanente, estamos muy preocupados por nuestra deuda, por el dinero. Parece que en América Latina soplan otros vientos, que las cosas van bien. Esto se nota también en Ecuador, o solo son cifras macroeconómicas que luego cuestan de trasladar a la vida cotidiana de la gente. No, más bien, si es que nosotros hacemos un análisis, la gente que más apoya a Correa es la gente más pobre, porque efectivamente está viendo que antes nunca fue considerada para absolutamente nada y ahora empieza a sentir que, por ejemplo, tiene salud gratuita, se ha mejorado mucho además del sistema de salud, porque no es una declaratoria de que la salud es gratis y vas al centro de salud y no hay absolutamente nada y no está el médico. Se ha desarrollado ya toda una propuesta de atención familiar, hay un colectivo de médicos que se traslada, que hace atención familiar. Es decir, eso la población que nunca ha tenido acceso a nada lo siente y establece la diferencia. Luego el tema de la educación. En zonas de pobreza se entregan útiles escolares, se entregan textos gratuitos, la educación no cuesta absolutamente nada, a pesar de que antes también se hablaba de que era gratuita. Siempre las escuelas tenían la discrecionalidad para establecer un cobro en la matrícula. Este rato eso está absolutamente prohibido. Pues claro, cuando uno habla con la gente, con los campesinos con quienes nosotros trabajamos, están fascinados con esa idea, porque siempre octubre, que es cuando empiezan las clases ahí, había que vender la vaca, había que vender el chancho, porque había que comprar uniformes, útiles, la matrícula, el ingreso de los niños a la escuela era una época conflictiva para las familias. Sí, cuando ellos criaban a veces animales menores era como su caja de ahorro para octubre que venían las clases y luego diciembre con el tema de la Navidad, entonces era como ahorrar el año entero para eso. Conversas con una madre de familia que tiene 4, que tiene hijos, que no le cuesta absolutamente nada, bueno, esa gente está feliz. Se ha mejorado el tema, se han incrementado partidas para maestros, se ha mejorado, bueno, se está en proceso de mejorar la infraestructura escolar. Tampoco es que en tan poco tiempo puedes, digamos, que cambiar las cosas de la noche a la mañana, pero hay cosas como esas. Toda esta propuesta de economía solidaria, el gobierno está implementando una estrategia interesante de compras públicas, por ejemplo, a las pequeñas economías. Revolucionó todo el sistema de contratación pública y hay preferencia para las que son pequeñas y medianas empresas. Se está fomentando la organización de la economía popular para que pueda acceder a las compras públicas. Te pongo un ejemplo. El INFA, que es el Instituto de la Niñez y la Familia, con los centros de desarrollo infantil, más o menos consume en alimentación para esos centros unos $60 millones, que se iban digamos que a las empresas más grandes o a los intermediarios. Este rato se está generando ya procesos de organización de los pequeños productores para que entreguen directamente a los centros de desarrollo infantil y estamos hablando de microeconomías. Todas estas lógicas son distintas. Las compras para los programas alimentarios que tiene el Estado se está haciendo a través de ferias inclusivas que se llaman. Entonces los productores ya, por ejemplo, los productores de frijol están vendiendo al Estado a precios que se mantienen estables durante todo el año. Es un tema que te permite también, digamos, influir sobre la estabilidad de los precios, sobre ya cómo se va generando un sistema de planificación de la producción en el país. Entonces son muestras de que efectivamente hay una voluntad de cambio y eso lo está sintiendo más la gente que menos tiene y por lo tanto el apoyo hacia el presidente está desde ese sector. Claro que hay sectores que se sienten tocados y entonces obviamente si es que yo era el proveedor de frijol o de lenteja para el Estado en grandes toneladas, obviamente me voy a ver afectado cuando este rato están comprando a miles de productores pequeños. Entonces, claro, son las lógicas que están ahí en el país. Otro tema, un sector, digamos que también está
resentido y tocado es el de los medios de comunicación. Y porque este rato una de las preguntas que se acaban de aprobar en la consulta popular es que haya o sea, que los empresarios no deben ser dueños de medios de comunicación, porque se comunica lo que el sistema quiere. Entonces, eso se aprobó, se tienen que implementar modificaciones a la ley de comunicación, entonces hay otro conflicto que también está presente en ese sentido. Pero claro, cuando te pones a ver son conflictos de intereses, es el poder que se siente tocado y entonces empieza a generar una serie de reacciones. Si se plantease esto aquí, habría una verdadera revolución de los empresarios y de los medios de comunicación, ¿eh? Pues fíjate. En el momento económico, en el proceso económico hay un momento muy clave, yo creo, en Ecuador, que es cuando decide no pagar la deuda o considerar que buena parte de la deuda internacional, la deuda externa, era irregular. Eso es importante, eso decide mucho la capacidad económica del país. Hubo un posicionamiento incluso yo creo que más radical que el que efectivamente está pasando. Pero se hicieron, digamos que, negociaciones interesantes para el país, donde el país salió ganando muchísimo. Entonces, eso también ha generado, por ejemplo, apoyos de amplios sectores a nivel del país. Estamos pagando, o sea, no es que tenemos una posición de no pago absoluto, pero se están generando negociaciones que significan realmente condiciones adecuadas para el país. Es difícil este rato decir no vamos a pagar la deuda, pero yo creo que ahí están haciendo algunas negociaciones interesantes para el Ecuador. No digo porque aquí estamos con este asunto y pagar las deudas o el problema de la deuda se está convirtiendo en la causa de la crisis en España y en otros muchos países, ¿no? A lo mejor igual aquí podríamos aprender de Ecuador algo. Bueno, y lo que pasa es que hay toda una corriente en Latinoamérica, se está constituyendo la UNASUR, el Banco del Sur, como digamos que un espacio que podría generar recursos para los países que están en la región en condiciones completamente diferentes a las que te ponen los organismos multilaterales, los que te dan el crédito. Entonces, todas esas cosas como que van generando y dibujando en América una situación diferente. Tienes varios gobiernos progresistas, tal vez sin decir que sean de izquierda, a veces como nos gustaría, pero al menos hay un sentido de una lógica de redistribución del ingreso, de pensar en los más pobres, de generar condiciones de inclusión, de equidad, disminuir la brecha tan grande que existe entre ricos y pobres de nuestros países. Entonces sí hay una lógica en ese sentido de autodeterminación de nuestros países, de decidir, de establecer que somos capaces de decidir hacia dónde vamos a conducir nuestro futuro en las decisiones que tomamos. Es decir, yo creo que esa es una corriente que se está viendo en los países de Latinoamérica y resulta interesante porque yo creo que se ha generado una motivación interesante para quienes siempre estábamos en este proceso, ¿no? Y de lucha por la igualdad, por la justicia, y ha generado también el apoyo de varias ONGs. Sí, las ONGs siempre nos hemos caracterizado por estar luchando por los intereses de los que menos tienen, y en un gobierno como este hemos encontrado como ONGs un espacio como para poder participar. Decías que Ecuador ha mejorado mucho en los últimos años. ¿Qué perspectiva ves para el futuro? Con esos problemas que también decías que se le plantean al gobierno, a Correa, a nivel de medios de comunicación, de sectores que están un poco resentidos, el tema de los indígenas. Bueno, yo creo que va a depender mucho de la estrategia que tome el gobierno, por ejemplo, en su relación con los indígenas, que a mí sería lo que más me preocuparía. Sí, yo creo que hay que entrar en un diálogo, en un consenso, en poder, digamos, si nuestra economía se sigue basando en los recursos naturales, vamos a tener siempre esta dificultad. Entonces hay que cambiar la matriz productiva del país, hay que empezar a desarrollar otras actividades, la transformación de la producción primaria, por ejemplo, el desarrollo de la industria, porque si no siempre vamos a tener una dependencia de los recursos naturales y siempre van a estar asociados a los problemas ambientales y por lo tanto a varios problemas sociales. Yo creo que hay que llegar a un consenso de país sobre cómo vamos a diversificar la economía del país.
Hubieron ejemplos interesantes que han promovido y han provocado el desarrollo de ciertos sectores. Por ejemplo, en lo de la crisis, a través de un mecanismo de protección se impide el ingreso ya de calzado de fuera del país. Y eso ha generado, veía datos el otro día en un periódico, cómo la producción interna de calzado ha crecido, pero de una manera impresionante, con una medida de protección a la producción local. Se ha mejorado diseño, se ha mejorado calidad, mucha más gente está involucrada, se ha generado empleo. Son lógicas de esa naturaleza las que el país tiene que empezar a desarrollar como para que podamos empezar a diversificar nuestra matriz productiva. Se plantea, por ejemplo, que el turismo, Ecuador tiene una cantidad impresionante de ecosistemas. Tenemos la Amazonía, tenemos la cordillera de los Andes, que tiene la elevación más alta, tiene 6.310 metros, pero luego bajas a nivel del mar. Se genera una serie de ecosistemas y de microclimas que son unos paisajes fabulosos. El país tiene 14 pueblos y nacionalidades que le generan otra riqueza también cultural. Entonces creemos que, por ejemplo, el tema del turismo, el turismo comunitario podría ser otra opción de desarrollo para el país. El tema de la biodiversidad, el bioconocimiento ligado a la medicina. Es decir, creemos que hay que empezar a diversificar la matriz productiva del país. Eso te hablo ya de un plazo más largo, pero si es que logras un consenso de los movimientos sociales, las organizaciones sociales, las estructuras económicas hacia un consenso nacional que nos lleve a eso, y si eso va acompañado de una lógica de redistribución, puede ser una salida para el país. Además, el Estado está implementando algunas empresas públicas con esta misma lógica de generar procesos de redistribución y de inversión ya en infraestructura productiva en el Ecuador. El tema vial ha mejorado significativamente, es una de las inversiones más grandes que se han hecho en los últimos tiempos. Claro, pero tener buenas vías significa también la posibilidad de poder movilizar la producción local, acceder de mejor manera a los mercados. Es decir, hay varias propuestas que son de orden estructural que yo creo que son interesantes. Pero también hay deudas pendientes. La reforma agraria no ha sido lo suficientemente fuerte como, por ejemplo, el propio movimiento indígena lo hubiera esperado. Son todas esas cosas las que están generando esta situación. Yo aspiro como ciudadana ecuatoriana que se lleguen a mejores consensos y que tengamos, como te digo, esa claridad de hacia dónde caminaríamos como país. Optimista, al fin y al cabo, ¿no? Absolutamente. Trabajamos en el mejoramiento de las condiciones físicas de los subcentros de salud, mejorando condiciones de infraestructura, equipamiento de las unidades de salud. Eso básicamente es lo que hacemos ahora. También trabajamos en el área de saneamiento ambiental, es decir, dotación de sistemas de agua, a veces sistemas de eliminación de residuos sólidos, de excretas. Es decir, es un tema de mejorar la calidad ambiental y generar ambientes más saludables en las zonas en donde trabajamos. Un programa fuerte para nosotros es el tema educativo, cruzado por lo que son los derechos de la infancia. En el país, el Código de la Niñez y la Adolescencia, aprobado en el año 2003, establece todo un sistema de protección a la niñez y la adolescencia. Nuestro rol como Ayuda en Acción es más bien en los territorios en los que estamos, apoyar para que ese sistema en Ayuda en Acción estoy de directora nacional del programa Ecuador. Cada país tiene una serie de proyectos y tiene una oficina nacional y tiene una persona que dirige, digamos, las acciones a nivel del país, y yo estoy este rato como directora nacional de Ecuador. ¿Y qué proyectos hacéis ahí? ¿En qué zonas trabajáis? Bueno, este rato Ecuador tiene 13 áreas de desarrollo, algunas que están ubicadas en la zona costanera, la mayoría de áreas están ubicadas en la sierra, y tenemos 2 áreas ubicadas en la región amazónica. ¿Son temas de mujer, temas de educativos, temas de indígenas? Bueno, ¿Qué prioridades tenéis? Ayuda en Acción hace intervenciones integrales, es una visión holística de lo que es la realidad y la problemática de la exclusión y la pobreza, porque trabajamos básicamente con comunidades, con población, o trabajar en procesos de educación nutricional para mejorar la salud. Es decir, hay toda una línea relacionada a lo que es seguridad y soberanía alimentaria. Otra área de trabajo de Ayuda en Acción es el tema de salud. En el caso concreto del país, en este momento la Constitución establece la universalidad de la atención gratuita.
Entonces estamos trabajando más bien en líneas de acercarnos al modelo del Estado, que es el que establece la Rectoría en cuanto a salud, y ha definido que hay un sistema de atención único en salud en el país. Entonces lo que hace Ayuda en Acción más bien es vincularse a esta propuesta del Estado, fortaleciendo, no sé, las capacidades de los médicos, generando organizaciones locales que estén pendientes de exigir su derecho a la salud, efectivamente funcione. El sistema tiene básicamente tres ejes. El uno, que es más bien ya la competencia de definición de políticas públicas para la niñez y la adolescencia, que es responsabilidad de los gobiernos locales, donde, por ejemplo, Ayuda en Acción este rato allá es vicepresidente de 3 consejos por la representación de la sociedad civil. Entonces es una lógica de apoyar toda la definición de políticas públicas en torno a los derechos de la infancia. Luego tienes todo el sistema ya de administración de justicia y de restitución de derechos. Son las juntas cantonales de protección de derechos, a donde llegan ya casos específicos de vulneración de derechos de la niñez. Esta instancia, a través de medidas administrativas, si es que no son tan complicadas, porque si no deberían pasar ya al sistema judicial, están en condiciones de pobreza. Entonces hacemos una intervención en el área económica, mejorando ingresos de las familias, identificando cuáles son las actividades, las potencialidades que podrían tener las distintas regiones, territorios en donde estamos trabajando, y desarrollamos actividades de mejoramiento ya de toda la fase de producción, de desarrollo de producto, de involucramiento y de gestión de mercados. La idea es poder monetarizar las economías familiares pequeñas para que puedan tener autonomía y poder acceder a otros servicios como salud, educación, vivienda, vestido. Es una de las áreas fuertes que trabajamos, es el tema de mejoramiento de ingresos. Otra área para nosotros también importante es el tema de seguridad y soberanía alimentaria. Es decir, pretendemos generar acciones que diversifiquen la producción que tienen o mejorar el acceso